Y si a mí me hubieran preguntado, yo creo que es algo que hoy día a cualquier niño, y si algún niño ve esto, le digo, acepta tu cuerpo como es. O sea, acéptalo. De la manera que sea, acéptalo porque no sabes lo que te puede llegar a pasar. Igual ya ahorita les voy a contar. Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestra tercera temporada. Hoy estamos con una persona muy especial, con una gran amiga, Laura Rodríguez. Ella es fundadora de MOU y hoy viene a contarnos de un tema muy común que aparentemente no se habla mucho, que ignoramos, pero que está ahí presente en nuestro día a día y que bueno, Lau tuvo la oportunidad de vivirlo en carne propia, así que Lau, solo para dar un contexto más, pues muchísimas gracias por estar acá. Por favor, cuéntanos un poquito de ti, por qué es que estás acá hoy, qué hace MOU, cómo está relacionado también con este tema de bienestar y poder ayudarle a las personas a tener una vida más saludable a través de lo que Bueno, haces. entonces nada, gracias a ti. Bueno, les cuento, yo soy Laura Rodríguez, soy la fundadora de MOU Sportwear. MOU nace como un emprendimiento por una pasión mía como hacia el deporte y la moda, y nace también como una necesidad de darme cuenta que cuando era triatleta y después de como una lesión que tuve y no poder seguir entrenando, como que muchas de las mujeres no nos sentíamos totalmente identificadas con la ropa que se vendía acá en el mercado y no cumplía, digamos, con las funcionalidades que se requerían. A raíz de eso, digamos, nace MOU. Y bueno, ya MOU va en el mercado 2 años larguitos. Antes hacía algo totalmente distinto, estaba en consumo masivo. Pero bueno, nada, en verdad ahorita creo que ya estoy encaminada en lo que me gusta y en lo que me hace sentir bien. ¿Cómo te cuento así? No, está perfecto. Solamente, pues acá las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, les dejamos también el link de todas tus redes, de la página, porque realmente creo que es un movimiento muy bonito que se ha generado desde que arrancó esto para poder promover ese bienestar, ese estar, no solo sentirnos cómodas, como tú lo dices, sino también poder promover que día a día se genere más ejercicio y movimiento físico, que es uno de los pilares fundamentales en todo este tema de bienestar. No, 100%. Y para que sepan todos, en MOU tenemos tallas desde la XS hasta la 2XL. Algo que, digamos, para mí era súper importante es que fuera un tema inclusivo, porque muchas de las marcas acá en Colombia, las tallas más grandes, como que no las, o sea, no las ven, no las venden. Claro. Sencillamente porque piensan que es un mercado inexistente, lo cual, digamos, para mí es un poco falso. Y también, digamos, las tallas pequeñas, porque así como mucha gente piensa que solamente la gente sufre cuando es talla grande, no, hay muchas mujeres talla pequeña. Por acá lo que yo digo son mujeres reales, mujeres con curvas, y eso es al final un poco lo que te ofrecemos como prendas para todo tipo de cuerpo y que obviamente te hacen sentir como segura a ti. Así es, que dicha. Lau, bueno, entrando un poco más en nuestro tema de hoy y hablando precisamente de esto de ser mujeres, de sentirnos cómodas en nuestro cuerpo, yo quiero preguntarte y que nos cuentes un poquito de esta experiencia que tuviste. Sabemos que hoy en día es muy común cuando las mujeres tienen prótesis, que de pronto nuestro cuerpo en general rechace ciertos componentes que no son naturales, ¿no? No solo nosotros como mujeres, sino supongo que igual esto pasa en, pues para todos los seres humanos, no es común eso que no es natural en tu cuerpo y cuando existen este tipo de modas o de vanidad que a veces simplemente a través de cirugías o ciertos procedimientos, como es en este caso el tema de las prótesis, pues nos ponemos en nuestro cuerpo. A veces el cuerpo no reacciona de la mejor manera y se generan un montón de enfermedades y reacciones no deseadas. A mí me gustaría preguntarte cómo ha sido tu experiencia en todo este tema y qué opinas de, sí, de estas enfermedades. Creo que es muy común ahora el síndrome de Asia, si no estoy mal, que los llaman así. Si nos puedes contar un poco más de eso, estaría buenísimo. Bueno, ¿qué te cuento, mano? O sea, esto para mí fue, o sea, ha sido como medio, pues más que mí, ahorita es como, ya lo tomo bien, ya es un tema que al final tuve que aprender. Yo soy una mujer súper vanidosa, desde chiquita fui, o sea, mi sueño, para decirles, para que entiendan el nivel de vanidad mío era, yo a los 15 años me quería hacer una lipo. O sea, yo Ok. lo único que soñaba diciéndole a mis papás, por favor, páguenme una lipo, y era delgada. Porque yo decía como, yo quiero las curvas que al final las redes me vendían.
Entonces... ¿Tú en ese momento eras consciente de eso, Lau? O sea, no, para mí eso era lo... simplemente era como lo estéticamente Sí, o sea, yo veía, deseado. exactamente, o sea, yo veía eso y yo decía, como, eso es lo que yo quiero, Wow. y era como lo que yo veía, no sé, desde revistas a las redes que uno manejaba en ese momento, yo decía, es que yo quiero hacer eso, o sea, y para encajar en eso tengo que tener unas medidas, así de Ya. simple. Obviamente mis papás nunca me dejaron, pero ya tuve mi primera cirugía a los 16 años, y ahí empezó todo. ¿Cómo así? ¿Cuál fue esa Entonces, primera cirugía a los 16 cuando años? a los 16 años ya mi papá accede a hacerme una cirugía, era porque yo en ese momento había llegado a un intercambio, había ganado 12 kilos, y mi papá me dijo, tú no te vas a hacer ninguna lipo por equivocación, o sea, eso no está contemplado, pero yo me le metí por el lado de que mi espalda estaba sufriendo, porque tenía mucho gusto. Entonces, cuando ya bajé, por decir, los kilos que tenía de más, logré convencer a mi papá que por favor, que me dejara hacerme como una mini lipo. Literalmente, mi papá obviamente no estuvo de acuerdo y me dijo, yo te pago la cirugía como del busto, porque era, o sea, yo me le metí que por más o menos por el busto estaba encorvada, cosa que era falsa. Sí, ahorita lo vemos Wow, así. qué fuerte, pero espera, y en ese primer momento, digamos que claro, supongo que tuviste que hacer una dieta o cómo fue este tema que lo tenías presente, que tengo que ser delgada y quiero hacerme una lipo. Tú lo veías también en tu entorno, más allá, digamos, de redes sociales y demás, era como... No, digamos, o sea, es que es súper raro porque al final, digamos, en el entorno en que yo crecí eran mujeres un poco más reales, o sea, Ok. y nadie le paraba bolas a esto, o sea, yo era Era como la como única que loca que lo tipo. hacía, o sea, en serio, creo que sí. Y al final, lo que te digo, o sea, ni en mi casa me inculcaban eso, entonces mi papá solamente era negado a que me iba a pagar una lipo, o sea, y aparte esa, que a cuenta de que podía hacer ejercicio, que podía hacer dieta, que podía hacer todo, o sea, que me brindaba todas las herramientas para que en verdad pudiera llegar al peso que necesitaba, pero no. Este ser no accedió y yo me le metí por el lado de que por la espalda, por la cantidad de busto que tenía, por lo que me ha engordado 12 kilos, que en serio yo necesitaba reducirme el busto, o sea, como Ok. reducirme el busto. Entonces, esa fue como que la entrada mía a esta puerta, que ojalá nunca se hubiera abierto, como digo yo. Y cuando llegué allá, el primer cirujano que me opera, yo le digo, por favor, yo me quiero hacer una lipo, yo me quiero hacer una lipo. Y me decía, pero es que ¿de dónde quiere que le haga una lipo si usted no tiene tanta grasa? Y yo, bueno, una mini lipo, una algo, pero yo, por favor, me quiero hacer una lipo. Aparte de lo del busto. Entonces, nunca se me va a Claro, olvidar. o sea, la puerta de entrada del tema de la espalda para el busto, tu objetivo final Era en realidad poder más hacer una una lipo, lipo, claro, ¿no? Como poder no. tener un tipo A de ver, reducción. obvio, sí. O sea, yo me iba a hacer reducción de busto Ya. y esa era como para que mi papá me la pagara, porque pues yo no tenía cómo pagármela. Pero cuando hablé con el cirujano, lo convencí y le dije, por favor, o sea, no me cobre, pero hágame, o sea, quíteme el poquito de grasa, el mucho. Y literalmente el cirujano accedió. ¿Y tu papá qué? Entonces, ¿Supo o no supo? mi ¿Esto fue a mamá sí escondidas? supo antes de la cirugía y cuando mi papá supo, es que yo no me acuerdo bien porque eso fue hace mucho, pero yo creo que mi papá o supo los días antes o el día de la cirugía. O sea, eso como que fue como... Algo hiciste sí, estratégico para lograr y que yo el no me médico acuerdo. a esa edad hiciera eso adicional. Y yo me Ok. acuerdo que, y a ver, era un médico muy prestigioso, pues es un médico muy prestigioso. Y yo literalmente ya entré al quirófano, a ver, yo tenía 16 años, o sea, ¿qué podía salir mal? En ese momento yo tenía, a mí nunca se me va a olvidar, yo tenía un ritmo de trabajo, yo empecé a trabajar muy chiquita, ya tenía demasiado estrés. Y cuando ya tenía eso, yo pues como que de alguna manera yo dije como, bueno, nada, pa, yo después voy a empezar a trabajar más y yo después voy a poder pagarme mis cirugías. Y si me hubieran preguntado, yo creo que es algo que hoy día a cualquier niño, si algún niño ve esto, le digo, acepta tu cuerpo como es. O sea, acéptalo. De la manera que sea, acéptalo porque no sabes lo que te puede llegar a pasar, igual ya ahorita les voy a contar. El caso fue que yo me operé, en ese momento todo supuestamente salió bien, yo no me cambiaba por nadie porque, a ver, el cirujano me dijo, me quitó creo que era como 1 litro de grasa o algo así, que eso es como 1 kilo, que uno diría, eso no es nada. Pero no, yo me sentía que, o sea, ya estaba en lo que yo quería. Eso fue muy loco. Y el busto, claro, de lo que era así, ya era como un tamaño mucho más proporcional. Me pusieron prótesis. Más o menos la prótesis que me pusieron en verdad era la mejor que había en el mercado porque lo único que sí mi papá fue como, ok, si nos vamos a operar, te vas a operar con lo mejor que hay en el mercado. Tengo una Y- gran pregunta. ah. ¿Esto, la reducción siempre sí o sí igual también lleva como prótesis o cómo No, funciona? entiendo que eso depende de cada caso. En Ok. mi caso, sí, digamos, tocaba poner prótesis. Ok. Entonces, bueno, me pusieron la prótesis. Oigan, yo no me cambiaba por nadie. O sea, yo era la más feliz. Yo iba a los masajes, eso dolía un montón. Yo ni me quejaba. Yo era como, háganme lo que me tengan que hacer, pero, o sea, yo ya estoy del otro lado. Y bueno, ahí yo creo que esa historia, digamos, como que empieza y yo nunca me imaginé, yo a los más o menos
3 años, yo ya me adelgacé mucho más. O sea, ya por un tema ya de que empecé a coger una rutina saludable, más ejercicio, empecé a entrenar más, me empecé a preparar como para triatlones y eso. Ya era otro cuento, ¿sabes? Como que mi nivel de energético, o sea, el gasto energético era mucho más alto, entonces me empezaba a adelgazar, así de simple. Cuando, yo no sé por qué pasó, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas, a mí se me metió en la cabeza que ya el busto era demasiado grande para lo que mi cuerpo era. Ok. Entonces que necesitaba una segunda cirugía porque ya la ¿A qué espalda, edad fue esto? eso fue a los 4 años, o sea, A los 20. 20, fueron los 20. Y ahí, otra vez, claro, convenza a mi papá de que me dejara operar. Una pregunta, en tu entorno, digamos que ya nos acabas de contar que no había muchas personas que les interesara este tema también, pero ¿esto era algo que tú contabas abiertamente o esto era algo que tú vivías No, como o sea, en no. privado completamente? O sea, digamos, sabían mis amigas más cercanas. Ya. De resto nadie sabía. Ok. Y ahí se me metió, entonces como que no me quería hacer una reducción. Pasaron 4 años. Y yo dije, listo, es el momento de hacerme mi segunda reducción. Entonces me hice la reducción de busto, entré a la cirugía, me cambiaron las prótesis. Yo decía, no, yo quiero estar mucho con un busto un poco más pequeño, más proporcional a mi cuerpo. Y ya. Entonces me hicieron la cirugía. Y bueno, la verdad que todo quedó ahí. Y yo dije, ya quedé perfecta. ¿Cómo y fue que convenciste a tu papá para esa segunda cirugía? No, ahí fue incluso también pagando. Yo le dije, pa, ayúdame con la mitad, yo pago la mitad. Le dije, yo en verdad me quiero cambiar, no me siento cómoda con mi cuerpo. Entonces me dijo, pero si no te vas a hacer ninguna lipo, o sea, si en verdad es algo más del busto y te vas a bajar el tamaño, bueno, como que él accedió. No debía haber accedido, pero bueno, accedió en todas las presiones que uno le hacía. Y cuando ya me operé, ya, pues como que uno dije, bueno, ya, o sea, mi papá pensó que todas las cirugías paraban ahí, mi mamá también. Cuando yo después de un tiempo, yo ahí ya entrenaba mucho, y en verdad, digamos, sobreexigía también mucho el cuerpo, porque esa es la verdad, sobreexigía demasiado el cuerpo. Siempre con esta idea en mente, me imagino, De como siempre de ese tenía que estar estigma delgada. social, Claro, porque de al lo final, que es digamos, la todas belleza, mis las amigas, curvas. digamos, siempre eran delgadas de naturaleza, por decirlo así, o sea, ellas Ya. eran bendecidas. En cambio, yo me comía un pocillo de café y ya me engordaba, o sea, yo decía, pero porque yo me inflo con todo. Entiendo. O sea, cualquier cosa, entonces, digamos, yo incluso recuerdo también, incluso con mi hermana, nosotras toda mi vida vivimos en dieta en el colegio. Mis amigas nunca tenían dietas porque, no sé, sus cuerpos funcionaban un poco mejor o tenían una mejor relación con la comida, digo yo. Nosotras no, yo me acuerdo con mi hermana, yo hice cuánta dieta, o sea, la dieta de la piña, la dieta de la papaya, en un punto comía hasta tanta papaya que las manos eran amarillas. O sea, yo hice todo lo que ustedes imaginen de por joder al cuerpo, como digo yo, o sea, no entiendo hoy día, o sea, hoy lo cuido más que nunca, pero pasó por todos los extremos. Claro. Y justo se te iba a preguntar, porque también siempre nos hablas de tu papá y como es difícil Sí. convencerlo, pero nunca incluiste como a tu mamá o a tu hermana tanto en que supongo que ellas al ser mujeres entendían un poco más ese Yo creo complejo que- que a veces muchas Exacto. tenemos de ese estigma de lo que debe ser la belleza o cómo debemos estar físicamente. Sí, pero digamos, mami, mi hermana son cero eso. O sea, Ok. cero de cirugía, cero de nada de eso. Pero pues como que yo creo que ellos nunca se metieron tanto en que Lo si lo hicieran, respetaban. no, como que lo respetaban y ya estaba. Ok. Pero bueno, lo interesante de todo esto fue que ya después de eso ya estaba como a los 20, a los 4 años, yo empecé con un dolor muy fuerte como en uno de los senos, en el seno derecho. Y me dolía y me O sea, a los dolía. 24. A los 24 más o menos, creo que fue. Y yo empezaba con un dolor y me acuerdo mi mamá me decía, esto es algún entrenamiento loco de los tuyos, porque como yo hacía reto cualquiera y como la cantidad de peso que cargaba era normal también. Entonces me dijeron como, fijos por eso. Entonces mamá un día me dice, yo mano, seguramente es por el cambio de entrenamiento. Y un día mamá me ve y llega y me dice, no, eso no está bien, vamos a hacernos como una ecografía. Y bueno, en la ecografía sí salía que incluso una de las prótesis ya se me había como despegado, entonces como que los senos estaban un poco como descuadrados, entonces yo decía como, claro, si digamos, si yo me sumía, por decirlo así, se iban a dar cuenta que uno de los senos estaba como más acá y el otro más abajo. Pero pues yo nunca, pues yo decía como, eso de pronto es como Pero tú lo veías, o sea, tú lo era notabas en ti. mínimo. Ok. O sea, yo la verdad como que nunca, o sea, cuando ya me dijeron fue como, uy, sí. Pero antes la verdad No que lo habías notado. Y ahí empieza como toda esta como aventura, como digo yo, que me pasó. Y me dicen, nos toca operarnos. Hay algo raro. Ok. Entonces yo les digo, pero qué raro. No sé, se ve algo raro dentro de uno, pero desde acá no lo podemos hacer. O sea, como desde acá afuera toca entrar a cirugía. Entonces como, y toca cambiar las prótesis. Entonces yo como... Pero no era claro que era Pero eso, no era que claro raro, exactamente. simplemente Más es como allá de algo y un ya. dolor que yo tenía en uno de los senos.
Ok. Entonces como que yo me acuerdo que en verdad el dolor mío era acá muy fuerte, como hacia, no sé cómo decía la caja torácica, acá, Ajá. muy muy fuerte, y siempre haciendo algunos tipos de movimientos yo no los podía hacer, digamos lo que era flexiones, como pull-ups, como muchos ejercicios que me requerían Te un poco, dolía. me dolía, pero al final pues, yo nunca le paraba bolas y lo seguía haciendo. Ok. Pero ya en ese momento fue como, wow, creo que algo está sucediendo y me voy a operar. Entro de nuevo al quirófano. En ese momento incluso yo ya no me sentí tranquila de operarme con el mismo cirujano que me estaba operando porque dije, hay algo raro, porque cuando yo le fui a decir, su solución es no te preocupes, yo te cambio el implante. Y yo le decía, pero ¿qué tengo adentro? Entonces como que no había una respuesta clara, entonces dije, no, yo acá no me opero. Entonces yo le dije a mi papá y la verdad creo que ahí fue un error de mi parte y me dejé llevar por las redes sociales y empecé a ver como ese cirujano que todas las, pues como que todas las influenciadoras como fancy Iván. iban. Entonces yo empecé a llamar a todos esos que uno decía que siempre ve por redes, como, ok, fulanito. Y fui a donde tres y uno me convenció. Ok. Yo dije, como no, este doctor, o sea, es el que es. Y Una pregunta, dime, pero volviendo a lo de la ecografía que se veía ajá, raro, ¿eso fue con este primer doctor que sí, no te sentías tan tranquila? Simplemente él te exacto. dijo, hay algo raro, te va a cambiar la prótesis Y ya. Y ya. ahí Y tú yo dije, dijiste, no, como no, 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 ¿cómo así acá, que o haga algo sea, raro? Y exacto. ahí empezaste a Entonces, buscar más información. exacto. Y Ok. cuando entonces llega donde otro cirujano me dijo, mira, sí puede haber algo, pueden ser 1000 razones, pero pues nada, o sea, de lo que salga lo mandamos a biopsia, no te preocupes. Entonces dije, como, eso fue lo único que en realidad me había hasta una biopsia abiertamente. Entonces dije, como, bueno, pues nada, está bien. Tiene que ser bueno. Sí. Además, si se ve en Las las redes redes, sí, sociales. marica, o sea, con la cantidad de gente famosa que ha operado, que yo decía, ¿cómo no? Ok. Entonces dije, bueno, listo, este es, y eso fue antes de pandemia. Yo me opero antes de que hacen el cierre total, como 3 semanas, 2 semanas, 2 semanas, una semana antes de pandemia en realidad, de que hicieran el cierre total acá en Bogotá. Y nunca se me va a olvidar, yo entré a cirugía y listo, me hice cirugía. Entonces él me dice, ¿Qué te tenían que hacer supuestamente? Cambiar no, también la cambiar los prótesis y ya. implantes. Ok. Entonces yo dije, bueno, listo, perfecto. Entré a la cirugía y en la primera cirugía que me hago con él, me dice, cuando me levanto, como que la enfermera me dice, ¿a ti quién te operó? Entonces yo le digo, fulanito. Y me dice, pero nadie me explicaba qué estaba pasando. Entonces yo como, ¿pero qué pasó? Y cuando supieron, tenía, literalmente después se me acerca el cirujano, me muestra como las dos prótesis, una estaba totalmente como vuelta a nada, literalmente, y la otra llega y me dice, acá hay un guante Dentro dentro de de la la prótesis. prótesis. Y yo, ¿qué? Y me dijo, acá hay un guantesis, ¿quién te operó? Entonces, como que fue, a mí, para mí, o sea, como que hoy ya puedo hablar de ese tema, pero Claro. para mí fue como, yo no entendía, yo decía, Dios santo, todos somos humanos, pero como un cirujano me va a salir con que es un guante y Dentro de la sí, o prótesis. sea, yo decía, manica, o sea, uno tiene que ser muy despistado. Entonces, ahí empezó todo el sufrimiento de esto, porque muchos de mis tejidos por dentro estaban ya muertos. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque al final mi cuerpo ya estaba haciendo reacción, por eso también era parte del dolor que yo tenía a los implantes. Y me acuerdo, una de las prótesis ya estaba súper dura, Ok. que eso también es como parte de la reacción de que el cuerpo, por decir, ya las está expulsando, si se quiere decir así. Entonces, a mí en ese momento, o sea, fue como el baldado de agua más fría. Y yo, ok, pero entonces, ¿qué hicieron? No, te puse otra. Yo dije, no, la cagaron. O sea, ¿cómo era poner otra si mi cuerpo ya la había rechazado? O sea, pero pues claro, mi orden era, me tenían que cambiar las prótesis. Mandaron igual en ese momento, menos mal, toda a biopsias y eso, y más allá de que el tejido ya estaba malo y eso, como que no salió nada más grave. Y en ese momento empieza como toda mi tortura, porque, ¿Qué ahora, implica, Lau, que el tejido esté muerto? no, exactamente no lo sé. Ok. Pero al final, digamos, a mí los daños que me empezó a generar es que cuando te hacen, literalmente te hacen como el tema mamario, si se quiere decir así. A mí, digamos, lo que en teoría debería hacer era como cambiarme la prótesis y ya la suben, o sea, como que la quitan, ponen la otra, cierran, más en temas prácticos, ¿no? Y ya está. Eso pensé lo que iba a suceder. Pero no, al final, digamos, en mi caso, partes de los pezones, como que los nervios que tenía, como que se desvincularon del cuerpo, no sé cómo decirlo. Ya. Entonces ahí empezó toda mi tortura, porque este cirujano me opera y pues supuestamente era el cirujano. Entramos en pandemia y me empieza a atender, era como la asistente de él, porque él estaba como en Cúcuta, porque él operaba también allá. Y como yo no me puedo trasladar a Bogotá porque hay pandemia, y yo, pero pues los médicos al final tenían como permiso para una muerte, pero él no quiso. Y al final de ahí solamente me vio una vez después de que me operó, en realidad, como en físico. Y me empezaron o sea, como que empecé literalmente a perder los pezones. O sea, como que literalmente a caerse, o sea, fue así. Fue demasiado heavy.
Y claro, yo no me podía ver al espejo, o sea, para mí aceptarme frente a un espejo era como, no podía, o sea, yo me veía y lloraba y lloraba ¿Y esto y te lloraba. dolía además? No, o sea, yo creo que el dolor, si tú me preguntas, como que pasó a un segundo plano, o sea, como que yo Era más emocional. era más el tema emocional, me empecé a deprimir horrible, yo decía como, ¿yo ahora yo qué hice? ¿Yo por qué no acepté el cuerpo? ¿Yo para qué coño me operé las tetas? ¿Sabes? Como que yo decía, Mónica, me la podía quedar con mi gusto desde hace 10 años y todo Ya. estaría bien. Ok. Y bueno, después, claro, yo cuando empieza todo eso, me empecé literalmente a deprimir. Y me acuerdo que incluso el cirujano, ya después de que pasó pandemia, ya después de que todo estaba perdido, o sea, que ahí no se podía hacer nada, fue como, listo, vamos a empezar a hacer como un injerto de no sé qué, entonces entró otra vez a cirugía con él, para hacer como la reconstrucción. Marica, me hacen la ¿Y reconstrucción. cuál fue la razón de este personaje cuando tú le contaste Hacia el que final, eso era lo que estabas no, viendo? al final, o sea, yo hoy día como que ya, como que cerré esa puerta con él, pero para mí lo más doloroso era su respuesta de esto podría llegar a pasar. Y fue como si todo, obviamente cualquier cirujano le puede pasar algo, Claro. pero yo creo que para mí la gran diferencia está en que el cirujano esté ahí. Ok. Entonces, para mí eso fue la gran cagada y, o sea, como que yo decía, o sea, incluso mi mamá siempre me lo ha dicho y es como yo nunca pude creer que el cirujano nunca vino a dar la cara, estando en pandemia, pudiendo coger literalmente un vuelo. Claro. Pero bueno, el caso fue que después de eso entré a cirugía con él, supuestamente a reconstrucción. La reconstrucción quedó súper mal hecha. A mí me tenía, incluso en su momento, él me quería quitar las prótesis y ponerme unas nuevas. Y yo le dije, yo no quiero más prótesis. Claro. Yo, la verdad, como si ya mi cuerpo la rechazó, yo cuenta que voy a meter una vaina más. Quítame todo. Entonces me dijo que, pero entonces te necesito sacar grasa. Yo en ese momento estaba muchísimo más delgada. Me sacaron grasa acá, como de las piernas de la mitad, que fue un dolor horrible después de la recuperación, y me la pusieron, digamos, como en el busto. Y Lau, no, entiendo no. que la reconstrucción es una cirugía muy fuerte. O Eso sea, es mucho más complicado que cualquiera de las otras porque tienen que reconstruir todos los tejidos por dentro, entonces es muy dolorosa. O sea, si tú me preguntas, o sea, de las 5 cirugías que he tenido busto, o sea, las 2 de reconstrucción de después fueron las peores. ok. Y ahí en ese momento, para mí, pues como que el tema fue que este man no, el doctor, eh, yo como que al comienzo como que con labia siento yo como que me mantuvo, pero en un momento yo cuando ya me sentía muy mal se lo dije, le dije, en serio necesito que estés al frente de esto, en serio necesito tu ayuda. Ok. Y entonces fue como, mira, hay una persona que es un tatuador, supuestamente también súper bueno, con él entonces ya que el injerto no funcionó, te voy a tatuar. Entonces yo como, ok, pues sí, esa es la solución. ¿Qué significa tatuar? ¿Cómo así? Digamos, así como muchas personas cuando pierden, o sea, que tienen cáncer de mama, les hacen toda una después de hacer la reconstrucción, lo último, porque eso en realidad es lo último que deberían hacer, te hacen como la areola, te hacen el pezón, Ah, eso ya como que, entiendo. y eso en como verdad es gente para que yo, reconstrucción sí, del mama, pezón, ajá, sí. literal. Ya. Entonces yo como, bueno, si esa es la única alternativa, pues bueno, hagámosla. Pero no, o sea, lo que me hicieron fue horrible y yo no me sentía con mi cuerpo. Yo lloraba y lloraba y lloraba y la solución de él es, tranquila que todo va a mejorar, tranquila que todo va a mejorar, pero no había avance. Claro. Entonces yo en un momento en mi desespero me acuerdo un montón y se lo agradeceré toda la vida, una de pues, mi dermatóloga que es, y le digo el nombre porque en serio es un ángel, quien quiera ir vaya donde ella, es María Paula de Skin Medical. María Paula, un día yo llegué a la consulta regular y ella dice que yo soy como ella me dice mi chiquita, y soy como esos pacientes pequeños. Y llega y me dice, me veo como con una cara súper apagada, porque mi manera de ser soy como súper alegre, siempre. Y llega y me dice, ¿qué tienes? Y literalmente me fui en lágrimas. Y me dijo, ¿y tú por qué no más? Yo, no, es que me acaba de pasar. Y yo, ¿por qué no sabía nada de esto? Yo, no, ¿por qué no supe tu reconstrucción? Yo, ¿por qué no supe que este man te tatuó? Yo, o sea, yo, ¿por qué no supe todo esto? Yo me acuerdo que yo solamente lloraba y lloraba. Y en ese momento ella llegó y me dijo como, Lau, yo tengo obviamente, ya es una señora muy ocupada, es una doctora muy ocupada. Me dijo, yo tengo toda mi agenda llena, perdón, pero déjame, vamos a llamar a la oncóloga del country. La llamó, me acuerdo que la doctora estaba en cirugía y le dijo, pero si quieres no te preocupes, yo la veo. Incluso ella, y se me hizo una doctora y también, fue puchado, siempre se lo agradeceré, dijo, ¿sabes qué? Hay alguien mejor que yo en estos casos. Y llamó a la doctora, que también siempre la voy a recomendar, que es la doctora Marcela Sánchez, de Colsanitas. Yo no tenía Colsanitas incluso. Y la llamó y le dijo, como tengo un caso bastante complicado, es una persona todavía muy joven, quiero que la veas, antes de que yo dé como... Y literalmente la doctora nunca se me va a olvidar, al día siguiente, sabiendo que ella tenía como cita para 3 meses, me atendió como a las 8 o 9 de la noche después de haber salido de cirugía.
Y ella me cogió y yo, claro, yo llego al consultorio, me dice como, ¿qué pasó? Entonces yo le empiezo a contar todo esto que les dije ahorita. Y llega y me dice como, ella no podía creer. Y claramente pues ella conocía a sus colegas y todo y me decía, tengo 3 casos más ahorita casi. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, y el otro que estaba tatuado, mira lo que también hizo, o sea, así. Y yo, ¿qué? Entonces, claro, para mí fue escalofrío. como fue pucha, o sea, ya ahorita como que no se me aguda tanto la voz ni nada, pero yo antes no podía hablar del tema. O sea, incluso Manu me había invitado hace rato y le decía, es que todavía no me siento que puedo hablar, si no iba a estar llorando todo el tiempo. Pero en ese momento nunca se me va a olvidar, Marcela me cogió, como que me abrazó y me dijo como, tranquila, todo va a estar bien. Espera, Respiremos. ya. Y me dijo como, vamos a empezar de ceros. Y yo le dije como, pues de una, no tengo, o sea, no tengo de otra. Me acuerdo incluso, me mandó a hacerme como unos exámenes y me dijo como, yo no tenía nada de Colsanitas, yo todo lo tenía por Colmédica, pero me dijo, no te preocupes. Me dijo, déjame, yo hablo acá arriba, me ayudaron, igual hice un examen por particular como muy específico que ella necesitaba, me dijo, pero yo te voy a tener que operar acá. Ella opera como solamente en unas clínicas. Yo le dije, no pasa nada. O sea, ya todo lo que, por decir, he perdido, invertido de plata en cirugías pasadas, Sí, lo que me dijera lo esta que para mí tenga que estaba hacer. bien. Pero ella no, ella la verdad fue súper consciente. Me dijo, no te afanes, vamos a empezar de ceros. Va a ser un proceso que más o menos va a durar 5 años o más. Pero vas a estar bien. Y pues en ese momento yo me acuerdo que cuando llegué a la casa, como llorando de la felicidad, decirle a mamá, porque incluso ya no vivía con ellos, pero la llamé a decirle como, ma, ya encontré. Y me decía, pero no, o sea, ya otra vez, o sea, si ya el otro te dañó, supuestamente era El Salvador, como que ahora sí ya. O sea, ella me dijo, no, esto no. O sea, entonces me dijo, Y tiene todo el entonces, sentido, ¿no? sí. Como esa desconfianza y además de papás. Sí, no, fue grave. Entonces mi mamá me dijo como, no. Entonces me dijo, ¿por qué no le pides una cita? Yo quiero escucharla a ella. Claro, cuando fuimos y la verdad que la doctora, en verdad, muy diligente, al siguiente día también, sin agenda ni nada, nos atendió La en la recibió. tarde, Wow. la recibió. Y ella dijo, es que y yo le escribí, ella incluso, yo creo que fue la primera cirujana que desde el día, momento uno, me dio su teléfono, me dijo, mira, acá está mi número, tú no te vas a entender acá con nadie más, te vas a entender conmigo. Y ella me dijo, yo le escribí en la noche, yo qué pena, o sea, yo ya le he dicho como que apenas me abrieron un cupo, me operaba y empezábamos todo el proceso. Le dije, pero es que mi mamá está súper desconfiada, yo la entiendo. Entonces me dijo, no. Que Yo también lo venga. estaría. O sea, después de todo lo que te ha pasado, yo también lo estaría, no te preocupes que venga. Me acuerdo que fui con ella y como que mi mamá salió de la cita súper tranquila. Fue como, wow, no lo puedo creer. O sea, pues como que intentémoslo. Pues, o sea, si tú sientes que sí es, pues a mí la doctora se me hizo que está Por ahí bien. era. Y ya, ella fue el ángel que me puso María Paula. Y la doctora Marcela literalmente me salvó mi autoestima, literalmente me volvió a hacerme ver un espejo amablemente con mi cuerpo, sin Sentirte sentirme. bien. Sí, no. Me acuerdo que al comienzo fue un poco complejo. Yo incluso en un momento llegué a estar cóncava cuando me empezaban a quitar las prótesis porque me tenían que reconstruir todo. Entonces, claro, yo nunca se me va a olvidar, estaba en un viaje y yo, claro, fue un viaje express que tuve como a Miami y nunca se me va a olvidar y era como medio como playa. Entonces, claro, hecha 4 pintas, no sé qué, fue como un día para otro, yo perfecto, Sí, yo no me vestido de medí baño. nada. Y me acuerdo que cuando llegué a Miami, incluso en ese momento me fui a la playa, porque con mi novio en el que estaba, no, es que es el novio actual, le dije como, le dije, es que yo no me siento cómoda así, le dije, vamos y compramos otro vestido de baño, y me dijo, pero no pasa nada. Claro, yo no me sentía, porque claro, yo era una persona que había tenido gusto, o sea, hasta Toda tu ya, vida. y ya estar cóncava, y entonces me siento como horrible. Ya ahora no utilizo triángulos. O sea, vine a utilizarlos después de casi, creo que el año pasado, en diciembre, para incluso un matrimonio que tenía una amiga. Me vine otra vez a poner un escote, antes no era capaz. Pero el caso fue que literalmente con Marcela llevamos 2 cirugías. Wow. De Aparte, de reconstrucción. reconstrucción. Y ya es, o sea, tus No, tejidos digamos, naturales, ya pues. exactamente, digamos, es como tejido, es con grasa, pero digamos, ya digamos lo que acá, por decir, yo digo que se ve, ya es un busto normal, por decirlo. Pero ha sido un proceso como, y seguramente la última vez que la vi, yo creo que la vi hace unos 5 o 6 meses, y me dijo igual toca esperar otro como casi un año más para ver si toca terminar de hacer algo o no. Lo bueno es que al final como que todo cogió, ella también digamos me tuvo que sacar grasa acá de las piernas, me sacaron la grasa de las piernas y como que el cuerpo la ha aceptado y eso como que demora por decir, porque no es como, incluso cuando me pusieron que mucho más bustana y yo como, ay pero que súper bustana, me dijo no vas a ver que se te va hiriendo y efectivamente lo que me ha dicho ha sucedido.
Y creo que al final, digamos, de todo esto, o sea, yo hoy día ya puedo aceptar mi cuerpo, hoy día me acepto ya como soy, me miro al espejo y como que me respeto, me valoro y me quiero. Pero para mí lo más importante de eso es, o como el mensaje que yo diría de esto es, pues uno, no dar nada por como entendido, se quiere decir así, de que, no sé, yo tenía un dolor hace mucho que yo nunca me hubiera dado cuenta que era, ¿sabes? Y al final toda la repercusión que me vino a causar. Claro, y además siempre podías seguir, ¿no? Como no puedo hacer este ejercicio o Pero, este otro, pero pues hago otro. entonces otro. Y Exactamente. como de ignorar y no escuchar tu cuerpo en ese momento Eso cuando tú sentías un dolor. Eso, digamos, para mí es un mensaje como muy claro, es como de verdad escucho uno al cuerpo porque creo que el cuerpo es totalmente perfecto y sabe cómo funciona. Lo segundo es no dejarse llevar por las redes sociales a ir a escoger un cirujano, por más famoso, más farándula, extranjeras que tenga, hasta reinas tiene, no, reina de verdad, no reina de belleza, sino reinas que han venido desde Inglaterra a operarse con él. Y que yo digo, uno al final no necesita no solamente un buen cirujano, sino necesita una persona que esté ahí con uno. Y creo que eso es algo que yo, como mucha gente me dijo, tú no me mandaste, tú no hiciste, no lo hice, porque yo no quiero seguir una pelea infinita. O sea, es un tema que yo tuve que soltar como para poder yo sanar conmigo. Pero sí siento que es un momento de entender que el cuerpo es tan perfecto que tú a veces no necesitas nada más. Si yo podría hoy día haber cerrado esa puerta, me hubiera, uy, yo no sé, me hubiera ahorrado un montón de lágrimas, de autoestima, también de dinero que me tocó invertir para hoy poder estar bien. Claro. Y lo más difícil, digamos, que yo también digo es, y para mí eso es algo que yo valoro un montón es, y que agradezco como a los médicos que me dieron una mano, es entender que existe, y siempre digo que no solamente en médicos, sino en todas las profesiones, es algo que yo también creo que desde ahí me volví mucho más, no creo que la palabra sea noble, pero mucho más consciente. Siempre hay alguien mejor que uno siempre se lo dice, siempre hay alguien mejor que uno. Pero a veces uno como que lo da por enterado de que no, pues si alguien le está ofreciendo a uno un trabajo, pues uno dice, pues sí, pero no. Cuando hay casos, digamos, en este momento, digamos, yo le agradezco un montón a la doctora del country, cuando dijo, no, es que hay alguien mejor que yo, o sea, yo soy Para muy esto, buena, claro. pero que ella literalmente su ego se lo quita Y qué nivel de seguridad y confianza y decirle, saber mira, hay también que alguien otra mejor que persona tú. para eso. ¿Sabes? Como que, y que la haya dicho y que la otra diga, porque hay mucha gente que no se quiere meter en casos cuando ya están complicados y eso es lógico, pues porque es que, pucha, tienen un problema detrás. Y que ella, digamos, diga, hay una, pues el primer caso es como que una quitarse el ego y decirle, hay alguien mejor que yo. O sea, yo creo que eso para mí fue una enseñanza, total. Bien. Y la segunda es que la doctora que me recibe nunca me trató más allá de como un paciente, sino como una persona. Y yo creo que eso es algo que yo hoy día le digo a la gente, mira, si tú entras a un quirófano, porque respeto las cirugías, porque yo ya fui muy vanidosa y entiendo cuando uno quiere llegar a unos estándares que, pues, pucha, a punta de dieta y ejercicio no va a lograr. ¿Sí? Si tú lo quieres hacer, de verdad, revisa bien con quién te vas a operar. Porque no porque tenga mucha fama, te va a ir bien. Y lo que tú en realidad necesitas de un cirujano es que sea totalmente humano. Porque es el que al final nunca te va a abandonar. Porque si no, les va a pasar que cuando tienen un problema, como les pasó conmigo, pues se dan por desenterados o dijeron como, ah, no, pues ni idea. Sí. Y al final, oh, pucha, uno no sabe, o sea, en verdad, el dolor que a uno le causan y como que el proceso para sanar eso, pues ha sido mucho. O sea, ya después, lo que te digo, ya después de haberme operado 3 cirugías con Marcela de reconstrucción, que ha sido como Que de verdad entiendo que el cirugía de reconstrucción es... eso duele mucho, mucho, es un mucho. tema O sea, muy fuerte. yo les digo, o sea, yo habiendo o sea, como cuando me puse, cuando me quité, la reconstrucción es otra vaina. Pero igual, yo ni me quejaba, o sea, me dolía tanto, pero yo lo único que decía es, por favor, yo quiero estar bien, que todo pegue, que todo coja, que la grasa se ponga. O sea, ¿sabes? Como que yo decía, lo único que yo pensaba era estar Salud, bien. sí. Y al final todo viene, digo yo, de la mano, y al final la autoestima volvió, como que el volverme a mirar a un espejo y sentir que tenía un cuerpo decente para lo que uno siempre ve. Y para mí eso, digamos, fue clave. O sea, yo me acuerdo que le mandé una foto, incluso llorando a la doctora, es que creo que fue, no me acuerdo el matrimonio, si fue en septiembre, octubre o noviembre, o sea, fue el último trimestre del año pasado, en donde le dije a la doctora, le dije, estoy llorando de la felicidad porque me puse un vestido con un escote muy profundo, porque antes utilizaba muchos escotes, y yo no era capaz después de toda la reconstrucción. Y le dije, y ahora siento que ya lo puedo hacer. O sea, ella me decía como nunca nadie me ha mandado mensajes. Yo le decía como, o sea, me decía, pero te ves súper bonita. Y yo me acuerdo, le decía como, le dije, yo nunca pensé volverme a ver al espejo y decir que iba a estar bien. O sea, como Qué que para fuerte. mí eso era como algo que nunca iba a suceder. Y ya cuando sucede, hoy día, digamos, yo cuido mi cuerpo como mi templo.
O sea, por eso para mí es extraño, digamos, no sé, ahorita, digamos, si me subí algo de peso o algo, listo, estoy haciendo una dieta, pero en pro de que mi salud esté bien. No porque tengo que tener unos estándares de que tengo que tener cuadros o porque no. Es por un tema de que yo quiero estar mucho más saludable y al final sí soy súper partidaria de que con algunos hábitos uno logra estar mejor. No, y seguro por eso, volviendo al principio, de lo que haces actualmente en tu día a día, pues tiene tanto sentido y tiene tanto que ver con algo que te ayude, que te haga sentir bien no solo a ti, digo, sino a las personas que lo utilizan en pro de tu bienestar y en pro de sentirte segura y tranquila. 100%. Ahí vuelvo un poco a dos preguntas de lo que mencionabas al principio, Lau, y es, uno, ¿cómo ves tú ese tema de otorgarle a todo este tipo de estigmas o estereotipos externos esa seguridad interna o ese valor de autoestima, ¿no? Que empieza en tu camino desde tan pequeña porque simplemente querías ese cuerpo que veías en todas partes y pues la única solución en tu caso en ese momento lo que veías posible era una liposucción como nos acabas de contar y que abre toda esa puerta. ¿Qué opinas de eso hoy después de haber pasado todo No, esto? o sea, si es una puerta que yo hubiera podido cerrar, o sea, lo hubiera cerrado. Y yo hoy se le digo a la gente, o sea, por más de que yo entreno porque me gusta, porque me hace sentir bien, por un montón de razones, hoy le digo a la gente, pucha, hay muchas maneras antes de meterse una cirugía. Las cirugías son totalmente válidas y la belleza yo siento que es súper subjetiva, ¿sabes? Para mí algo puede ser bonito, para ti puede que no. Pero yo sí digo a la gente es, si se va a operar, primero revise antes bien su médico. O sea, y casos buenos y casos malos, porque yo creo que eso es algo muy normal. Claro. Y lo bueno para mí no es que digan, ah, no, este señor nunca tiene ningún caso malo, porque miren, perdón que te abra un paréntesis más acá, lo otro es, a mí hasta me contactaron, no tengo ni idea ni cómo se enteraron, este cirujano tiene un grupo de ¿Personas como, que le ha pasado lo mismo? sí, ¿Similar? o como malos Qué horror. resultados en una cirugía, tiene hasta un grupo, demandas, o sea, hay un montón de cosas. Alguien me contactó, yo nunca entendí cómo, por Instagram, me contactaron dos personas y me dijeron como, mira, a ti te operó este cirujano, a nosotras también, nosotros tenemos este grupo de Instagram y tienen un grupo gigante. Tienen un grupo, todas esas personas las tenemos demandadas, él nos dejó botadas, nosotros quedamos mal, tú aún no has sido la única, y me empezaron a mostrar todos los casos. Y yo me Qué acuerdo horror. que cuando pasó eso, o sea, yo ese día lloraba aún más, es que yo solo lloraba. Y me acuerdo que le dije a mi novio, ¿qué hago? Y me dijo, no, si tú no quieres ser parte de un complot, porque a mí eso no me gusta, no lo seas. Pero yo en ese momento me acuerdo que le escribí al cirujano y le dije, mira, me acaban de matar esto, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y la respuesta de él, no, eso es mentira. Y yo creí, como eso también fue. Entonces yo dije, pues pucha, si yo seguramente hubiera investigado un poquito más todos estos casos malos, porque siempre están a la luz pública, van a salir. Entonces, el problema, y yo siempre, y hay algo que yo aprendí acá, y es, el problema no es que algo salga mal, el problema es cómo el cirujano afronta esos casos malos, porque es que el cirujano te puede llevar de la mano De acuerdo. y salvarte, o dejarte lo mejor que podía, ¿sí me entiendes? O abandonarte como lo hice en mi caso. Sí, lo que tú dices, al final todos somos humanos, pero existe Un manejo diferentes muy caminos. distinto. Entonces, digamos, yo sí siento, y algo que yo también recomiendo hoy día a la gente es, mira, te vas a operar, qué chévere que te quieras operar, si te parece divino operarte, opérate. O sea, yo no estoy en contra de las cirugías, o sea, no soy quien para decir que no, pero sí te puedo decir que mira muy bien, y mira los casos malos, y sobre todo es como hay pacientes que incluso de cirugías que les haya salido algo mal, te pueden igual hablar bien del doctor. Sí. Pues porque es que no todo es perfecto. O sea, está bien, ¿sabes? Como, no, mira, me salió mal, pero me volvieron a operar, o me hicieron esto. Yo tengo amigas que entonces que una prótesis le quedó más arriba, una más abajo, y el cirujano, no te preocupes, mira, vamos a volver a entrar al procedimiento, pero toca recuperar en 3 meses. Y ya, quedó perfecta y está dichosa y no pasó nada. No sé si me va a entender, como que para mí uno de los pilares a la gente que se va a operar es pilas con quién te vas a operar, no te dejes llevar por las redes sociales, y si te vas a dejar, pues por donde te dejes llevar, revisa antes, porque hay mucha información en internet. Si yo hoy día pongo el nombre del cirujano en Google, en malos casos, o sea, yo decía, ¿yo por qué no hice eso? O sea, me hubiera salvado de mucha vaina. Claro, y además es un camino que empieza siendo muy pequeña. Laura, mi segunda pregunta es, ¿qué opinas tú del tema de autocuidado? Porque digamos que acá tú empezaste un camino muy pequeña, como nos acabas de contar, en donde fue una tras otra, tras otra. Pero digamos, personas que tal vez nunca en su vida han pensado tener una prótesis o entrar como en este mundo igual,
que tienen temas de infecciones mamarias o que tienen quistes. ¿Cómo ves el autocuidado en Yo creo estos que temas? ahí lo más importante, o para mí, digamos, lo que ha sido como la enseñanza que me ha dejado un poco esto es, de verdad es importante, como que en serio palparse, tocarse, revisarse y hacerse su chequeo anual. O sea, yo creo que todo parte de eso. O sea, si yo me hubiera hecho los chequeos porque yo era muy descuidada conmigo. Si yo me hubiera hecho los chequeos seguramente en el momento que correspondía, de pronto nada de esto hubiera generado, no, ¿sabes? Como que no se hubiera desencadenado. Pero sí, yo digo, o sea, en verdad, vayan al médico. Yo sé que hay veces para un poco de pereza, pero vayan al médico, porque al final sí siento que hace mucha diferencia. O sea, sí hace mucha diferencia. Y la otra cosa es como, escucha el cuerpo. Yo hoy día soy muy partidaria de eso, escuchar el cuerpo. El cuerpo a mí me habló hace mucho y yo nunca lo quise escuchar. Entonces siento que, para mí por lo menos, o por lo que yo me guío un poco, es como, listo, me hago mi chequeo anual, pero si yo hay momentos donde siento que algo no, o sea, como que no está bien, no pasa nada, prefiero que me digan, me tilden de loca pensando que algo tenía, a No, y lo que tú dejarlo dices, al pasar por final alto. ya cometiste, digamos, ese otro camino de escoger hacerlo a escondidas, de no contar, de no preguntar, y bueno, ya No, sabemos ya dónde no. termina todo esto. Sí, ya Lau, no pues más. muchas gracias por contarnos toda esta No, información. a ti. Realmente es muy valioso. Espero que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, sepan que este tipo de cosas, pues no solo te pasan a ti, le pasan a no solo ese grupo que nos contaste, sino a muchísimas más personas, y a veces digamos que caemos en el no contar, en el esconderlo, en el que nos da pena, y una cosa lleva a la otra y bueno, puede desencaminar en temas como lo que acabamos de ver. Sí. Lau, una sección totalmente aparte, quiero hablarte de un tema como lo es nuestro podcast de cómo hackear tu mente. Sabemos que a ti te interesa todo este tema del bienestar también. Si yo te preguntara 2 tips específicos en el que tú puedas tener como ese cambio de perspectiva, digamos, de todo esto que acabamos de hablar o en general en tu vida, ¿cuáles serían esas 2 cosas que tú dirías que te ayudan a hackear tu mente? Digamos, para mí la primera es no ver el celular por mínimo 2 horas. Ok. O sea, creo que eso a mí por lo menos me da paz mental y como que, porque consumo tanto por mi trabajo, que todo el tiempo estoy así, o estoy revisando, o estoy respondiendo, y si ya para mí no es un tema de tener una pantalla, para mí es el celular, o sea, como que para mí eso. Y dos, para mí el tema del ejercicio. Si yo logro con el ejercicio literalmente, o sea, dejo el celular, hay veces prefiero, literalmente lo dejo apagado y todo, o sea, modo avión y eso, y logro entrenar tranquilamente, así en la mente se me venga, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Al final de la práctica siempre estoy en paz. Como que a mí por lo menos eso como que me desconecta un poco, sí, como de la rutina, si se quiere decir un poco, y como que me deja pensar un poco más claro. Bueno, pues al final es un tema biológico, o sea, es un tema físico en donde estás soltando un montón de endorfinas y donde eso no solo te pasa a ti, yo creo que a mí también me pasa, a muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando seguramente también. Es algo, como hablábamos al principio, uno de los pilares que más ayuda a nuestro bienestar, podernos mantener en movimiento, poder mantener y cuidar nuestro cuerpo, esa energía físicamente sobre todo. Así que me parece buenísimo. Muchísimas gracias por No, compartirnos toda esta experiencia. Y no sé si hay algo más que quieras decir antes de no. cerrar este A episodio de ustedes hoy. mil gracias. Y de verdad, ojalá tomen los consejos, en verdad vale la pena. Nos vemos muy pronto en próximas historias, próximos episodios, y muchísimas gracias por estar acá. Gracias por ser parte de esta experiencia. Te esperamos en el próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra más información en senti.co.